Krisia. Krisia da mintzagai egunero. Gizarte kapitalista krisi sakon batean murgiluta dago. Eta inbertsio funtsek, bankariek, enpresariek eta jabe handiek ura baliatzen dute beraien botere handitzeko. Ondorioak gure azaletan bizi ditugu. Argindarraren, erregaien eta oinarrizko elikagaien prezioen maximo historikoak, solaten debaluazioa, zerbitzu publikoen okertzea eta horien privatizazioa, gerra kapitalistak. Baina krisia ezintasun ekonomikotik haratago doa. Kode penalaren gogortzea, desalojoen bizkortzea, kontrol mekanismoen perfekzionamendua, gastu militarraren handitzea edota egiezinen merkatua erregulatzeko aldaketak. Neurri horiek ere, badira egungo realitateari langileriaren kontrako ofentsiba izaera ematen diotenak. Ofentsiba ekonomikoa, baina baita politikoa eta kulturala ere. Hotzan nahi gaituzte, antolatzeko gaitasunik gabe, protestatzeko aukerarik gabe. Erasoaldi integral bat bizi dugu, langileriaren aurkako ofentsiba burgesa, eta hori da okupazioaren kontrako ofentsiba. Krisiaren inposizioa higiezinen errealitatean. Okupazioaren kontrako ofentsibaz ari garenean, Europa mailan okupazioaren hazkuntza potentzialari kontentzio neurriak ezartzeko tendentziari buruz ari gara. 2008ko krisiaz geroztik abiarazten dena. Holandan, 2010ean etxe bizitzen eta lokal komertziaren okupazioaren kontrako legea onartu zuten. Erresuma Batuan, 2012an indarrean sartu zen okupazioa penalizatzeko legea. Frantzian, 2015ean poliziari berehala desalojatzeko eskumenak eman zitzaizkion. 2020ko anti-squatin legea onartu zen eta hori gogortzea nahi dute 2022ko anti-squat legearekin. Higiezinen merkatuak Espainiako estatuan izandako pisuak 2008ko krisia ezaugarritu zuen. Bankuak erreskatatzeko Sareb plana sortu zen. Hau da, krisiaren ondoren bankuen aktibo toxikoak diru publiko zerosi eta ondoren putre funtsei prezio baxuagoan saltzeko plana. Horrela, bankuei karga kentzen zitzaien. Erreskatea, Europar Komisioak emandako 52.000 milioi euroren bitartez eman zen, estatuaren zor publikoari gehitutakoak. Mundu mailan ez zen oharkabean pasa prozesu hau edo kasu hau, izan ere IIF entitate finantzarioak interesak zituen kasu honetan eta oso gertutik jarraitu zuen kasua. Beste alde batetik, EPRA lobbyaren bidez sozimiei abantaila fiskalak emateko araudia garatu zuten. Egoera honetan, aurretik higiezinen merkatuan salerosketan existitzen bazen espekulazioa luzatu zen baita ere alokairuen kasura. Neurri guzti hauek, meizterren eskubideak jopuntuan jartzea ekarri zuen, eta adibide pare bat aipatu ditzakegu. Alde batetik aipa genezake hiri errentamenduen legea, legearen aldaketa, zeina oinarritu zen jabeek lortu zutela alde batetik alokairuen kontratuen denbora epea murrizteko aukerak izatean, eta horren bidez flexibilitatea igoaraziz prezioak igotzeko inpunitatea lortu zuten. Adibide hontaz gain, badago beste adibide bat oso adierazgarria dena meizterren eskubideak nola deuseztatuak izan diren erakusteko. Hori izango litzateke tanteo eskubidearen ezabapena, zeina oinarritzen den meizterren bizitokia salmentara ateratzekotan meizterrek beraiekiko luketela lehentasuna higiezin hori erosteko. Gaur gaurkoz gutxiengoak diren arren jabe handiek kontrolatzen dute higiezinen merkatua eta baldintza hori ematen die entitate gutxi batzuetan ehundaka higiezin pilatzeko gaitasunak. Dena den,
Horrek ez du esan nahi, aurretik aipatu ditugun aldaketak gaur-gaurkoz errentista ertain eta txikien onurakoak ez direnik, kontrara hain zuzen beso zabalik jaso dituzte aldaketok, eta horiek kasu honetan gaur-gaurkoz bi funtzio betetzen dituzte. Alde batetik, pobrezia arriskuan egon daitezkeen errentista txiki horien baldintza mantentzea, eta beste alde batetik proletargoaren edo kasu honetan maizterren soldata apurka-apurka xurkatzea. Oligarkia finantziero honen lehen urratsak ordea, bigarren bati ematen dio bide. Alokairu bat ordaintzea ezinezkoa bilakatu da askorentzat, eta ordainketa ezak eta okupazioa borrokatu beharreko arrisku bilakatu dira jabe handientzat. Testuinguru honetan kokatzen dugu okupazioaren kontrako ofentsiba, eta ofentsiba honek espazioen gaineko bi kontrol ereduren arteko talka eszenifikatzen du. Batetik, etekin ekonomikoek gidatutako eta errentista handi zein txikiek eta politikari profesionalek babestutako kontrol burgesa. Eta bestetik, erabilerak eta beharrak gidatutako espazioen gaineko langile kontrola. Okupazioaren kontrako ofentsiba, lau mekanismo nagusiren bitartez ematen da. Hedabideen kriminalizazioa, higiezinen merkatuaren inguruko prebentzio enpresak, desokupazio enpresak eta adierazpen faxistak, eta legearen gogortzea. Masa komunikabideek, ematen ari den berrantolaketa posible egiteko balintza kulturalak ezartzen dituzte, eta beraz, ofentsiba sostengatzen dute. Iritzia sortzeko tresnak dira, eta gai bat goraipatuz edo kriminalizatuz, biztanleriaren iritzia eta posizio etikoa ekoizten dute. Besteak beste, iritzi emaile zehatzei ahotsa emanez, interesatzen zaiena soilik kontatuz, eta beraz, informazioa ezkutatuz edota informazio faltsua edatuz. Existe una confusión terminológica interesada en la ofensiva mediática que tiene que ver con no distinguir entre allanamiento y usurpación, ¿no? La ocupación entra dentro del delito de usurpación, no tiene nada que ver con el allanamiento. Esta confusión se lleva a cabo porque un allanamiento sí que puede cometerse en una vivienda en la que viva una persona y sí que puede tener como ese reflejo en la realidad del típico titular que te dicen una mujer ha bajado a comprar el pan y cuando ha vuelto se ha encontrado alguien en su casa. Eso en ningún caso es ocupación, sí es allanamiento. Cuando se confunde la ocupación con el allanamiento, lo que se evita es que la ocupación funcione como un aglutinador social muy potente en un momento de crisis habitacional como el actual. Hoy en día hay muchísimas familias, muchas, miles, cientos de miles, que ven precarizado su derecho a la vivienda o directamente eliminado. Hay gente que, pues, sabemos que hay desahucios, en 2021 hubo más de 41.000 desahucios y los desahucios son como la cara más visible, más extrema. Hay muchísimas personas que o bien viven una vida que no es digna porque dedican un 60% de su salario a la vivienda, o directamente personas jóvenes y ya no tan jóvenes que tienen que seguir viviendo con sus padres porque no se pueden emancipar. Si no estuviese operando esta confusión terminológica y la gente supiese que la ocupación tiene que ver solo con la usurpación única y exclusivamente, y la usurpación solo se da en pisos vacíos de grandes propietarios, claro, eso afecta a un porcentaje bajísimo de la población. Un 5% de la población tiene pisos en alquiler, pero es que el porcentaje de grandes propietarios, que es a lo que principalmente se enfoca la ocupación, es ínfimo, es mucho menor que un 5%. Entonces, si la desinformación no estuviese actuando y la gente supiese realmente qué es la ocupación, ningún pequeño propietario tendría miedo porque es que la ocupación no afecta ni amenaza en nada al derecho a la vivienda de un pequeño propietario. Entonces, ¿por qué lo pintan como una amenaza? Bien, lo pintan como una amenaza porque es una amenaza para las élites económicas de este país. Estas élites económicas están muy dentro de la propiedad de los medios de comunicación. ¿Por qué se llama oligopolio mediático? Porque es un oligopolio, porque son unas pocas personas con muchísimo poder, unas pocas empresas, mejor dicho, con muchísimo poder, que se reparten, digamos, el catálogo de medios que hay en España, tanto televisiones como radios, como cabeceras de prensa, las grandes. Aquí siempre nos referimos a las grandes. Sí que hay ejemplos de prensa independiente, más pequeñita, que sí que es verdad que informa bien sobre cómo este modelo de mercantilización de la vivienda lo que hace es afectar para mal a las grandes mayorías. Entonces, retomo y creo que hay que tener muy claro que es una amenaza para estas personas y por eso
lanzan esta ofensiva mediática. Como ejemplo de esto y como ejemplo de por qué esta ofensiva mediática queda impune a nivel político, es importante decir que, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, la clase política del Estado español tiene un porcentaje de rentistas, es decir, de personas que tienen viviendas alquiladas de las que extraen beneficio, que es infinitamente más alto que el que hay en el país de media, ¿no? Entonces, creo que hay una interrelación de la esfera mediática con la política que hay que dejar clara y que tiene que ver con eso, con esos intereses que tiene la clase política muy alineados con los grandes propietarios y muy poco alineados con las grandes mayorías, que son las que realmente sufren la crisis habitacional, ¿no? Creo que es importante demostrar que, si bien para la gente de a pie es un síntoma de una crisis habitacional muy grave, sí que es una amenaza para alguien. Y ese alguien son las élites económicas, entre las que se destaca la clase política, y además hay lobbies de vivienda que también tienen mucha influencia en el discurso político y, por lo tanto, de nuevo, en su reflejo mediático. Bueno, tenemos grandes empresas que además están conectadas con los medios de comunicación, es decir, esas propiedades tanto de fondos buitre, por ejemplo, que se dedican a especular con la vivienda, están interconectadas con los medios de comunicación y, por lo tanto, sus intereses se alinean. Y la ofensiva mediática busca eso, crear un caldo de cultivo en la población que permita que los afectos y como las frustraciones y los malestares de la gente se alineen con los malestares de las grandes élites económicas, que son un porcentaje bajísimo, pero que, bueno, como tienen tanto poder a nivel mediático, sí que consiguen que haya un reflejo y que sus intereses se queden alineados con la gente, y el fenómeno que se da como consecuencia es que haya una persona, mi vecino, que paga su alquiler, que le cuesta pagar su alquiler un montón, en lugar de decir: ¿por qué me cuesta a mí pagar el alquiler cuando la vivienda debería ser algo garantizado? En lugar de eso, lo que hace es contratar una alarma que le hace pagar el alquiler más penosamente todavía, porque tiene miedo de que venga alguien y le quite la casa. Lo que se hace desde la ofensiva mediática es intentar ampliar los márgenes que abarcan esta criminalización que se da bajo la etiqueta de ocupas, ¿no? Para hacerlo, introducen la inquiocupación, que realmente lo que es empezar a llamar ocupas a una familia que tiene un contrato de alquiler contigo y, por lo que sea, pues uno de los miembros se ha quedado sin trabajo o ha habido un imprevisto que le ha hecho, pues ha supuesto un desembolso económico importante, pues por lo que sea, ese contrato, ese precio del alquiler no se puede pagar en, digamos, 2 meses, 3 meses. Esto, que antes era una persona que no puede pagar y se arreglaba con el propietario, se decía, bueno, pues ya te lo iré pagando cuando pueda, o bueno, se intentaba arreglar como pudiese. Cuando se introduce este concepto de inquiocupación, lo que se hace es llamar ocupa a esa persona. Y cuando se llama ocupa, no es simplemente ponerle etiqueta y decir qué malos son los ocupas. No, eso tiene detrás unas consecuencias a nivel legal, y es que lo que estás haciendo es legitimar que el Estado, a través de sus aparatos represores, eche a esa persona de su casa o a esa familia de su casa simplemente porque no haya podido pagar 1, 2, 3, 4 o 5 meses, ¿no? Creo que, claro, esta ofensiva mediática, aparte de tener unos intereses políticos detrás, unos intereses ideológicos, tiene unos intereses materiales directamente de beneficio económico que se relacionan con las grandes empresas de seguridad en España. Higiezinen merkatuaren inguruan dabiltzan agente askorentzat, okupazioaren bueltan sortzen den alarma soziala, irabazitasak handitzeko eta negozio egiteko aukera bikaina da. Segurtasun enpresak alarma sozialaz baliatzen dira etekin ekonomikoak handitzeko eta negozioak egiteko. 2014tik 87,4 igo dira segurtasun enpresen kontratazioak Espainian. Las empresas de seguridad en España tienen una relación directa con los medios de comunicación. Por ejemplo, Prosegur, la que es directora de Prosegur, estuvo durante 10 años a la vez siendo directora de Prosegur y estando en un consejo de Mediaset. Entonces, claro que tú sabes eso y después ves que las empresas de seguridad han multiplicado los beneficios a unos niveles desorbitados. Ves que España es ya el 4.º país del mundo con más alarmas instaladas, el 4.º país del mundo, detrás de Estados Unidos, Japón y China, que tienen poblaciones infinitamente superiores. Y claro, eso evidentemente tiene unas consecuencias económicas muy beneficiosas para esas grandes empresas, ¿no? Aparte de eso, con la ofensiva mediática contra la ocupación se justifica que haya grupos con conexiones neonazis muy evidentes, como Desocupa, etcétera, que, bueno, pues que estén sacando gente de sus casas. Además, estamos viendo ya que, por ejemplo, Prosegur y Securitas Direct tienen los servicios de Acuda, que se llaman, que es, bueno, el típico guardia que tú ves en las grandes empresas que van con su trajecito de Prosegur.
Bueno, pues eso antes estaba limitado a las grandes empresas, pues eso, a un edificio de empresas que necesita vigilancia. Ahora eso ya, con la ofensiva mediática, se está extendiendo a las propiedades, a las casas. Baina desokupa enpresak dira batez ere, indarraren bitartez eta extrajudizialki desalojatzen dutenak. Desokupazio enpresek, okupazioaren auzia etekinak ateratzeko baliatzeaz gain, ideologia erreakzionarioak elikatzen dituzte. Espainiako estatuan, 30 desokupazio enpresa baino gehiago daude, eta 6 enpresa nagusien artean, 14.300 desalojo baino gehiago gauzatu dituzte. Baina, non dute hastapena enpresa hauek? A ver, el tema con las empresas de desocupación hay como que ubicarlo en el contexto, al menos en el contexto europeo, toda la concepción que ha habido en los últimos 40, 50 años con el tema de la vivienda, ¿no? Cómo la vivienda pues, se ha convertido en un bien con el que invertir, con el que especular, ¿no? Un bien de mercado. Y eso pues, ha generado unas dinámicas al final de exclusión y de desigualdad, ¿no? Que afectan a la ciudadanía, ¿no? En función de los recursos que estos tienen. Sobre todo en Centro Europa y sí, Alemania, Holanda, luego bajo a Gran Bretaña. Ahí lo que empiezan a surgir para contrarrestar este movimiento, ¿no? Este movimiento que opera en la legalidad, en la ambigüedad, ¿no? Porque la ocupación al final se basa un poco en esos vacíos legales, pues lo que surge como respuesta así rápida son las empresas anti-squat, que vendría a ser el primer germen de lo que son las empresas de desocupación. Surge después una evolución, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Finalmente pues llega a España la versión cutre de todo esto, como tiene que ser aquí. El primer germen de esto se encuentra también en los años 90 y sobre todo en Barcelona, ¿no? Con estos grupúsculos, estos comandos matonistas, básicamente formados por skinheads y formados por personajes, ¿no? Del mundo de los ultras del fútbol, gente reciclada del entorno de gimnasios, de combates, de disciplinas del MMA, policías que se quieren sacar un sobresueldo, digamos, toda una galaxia de personajes así que por 4 o 5 mil pesetas pues desalojaban una casa ocupada, ¿no? Cuando todo esto de los ocupas era una historia pues totalmente marginal y subcultural aquí. ¿Qué pasa? La versión 2.0 de toda esta movida llegó con la presentación mediática de Desokupa, ¿no? En el año 2016 me parece que fue, que esto fue como una puesta en escena es decir, ellos salieron a la palestra mediática con una estrategia comunicativa muy bestia y muy ambiciosa y sobre todo con una historia de normalización de su actividad, ¿no? Ellos se presentaban como una empresa, con una tarjeta de empresa, con un teléfono, con un email, con una sede social y tenían todos los elementos para decir que estaban haciendo actividad económica y que, venían a solucionar un problema que era en ese momento pues la ocupación. La expansión de las empresas de desocupación va ligada totalmente a esta emergencia habitacional que se dio en el contexto del Estado español y que en vez de afrontar el problema de la vivienda desde una manera estructural, pues se hizo otra vez desde este estilo oportunista, ¿no? Y de este estilo criminalizador de la pobreza. Surge primero Desokupa y enseguida le salen pues 8 o 10 réplicas, al menos que nosotros tengamos controladas, sobre todo en la zona de Cataluña, pero sí que ellos consideraban que en Cataluña es donde estaba el tema como más caliente. Y aquí es donde empezaron a actuar diferentes empresas de desocupación que luego se replicaron en zonas del País Valencià y hemos visto actuaciones pues ya en Euskal Herria, en Andalucía, en Madrid. Al final, donde hay movimiento y donde hay ocupación, hay empresas de desocupación. Otra parte importante es, más allá de estas propias empresas, es toda la galaxia de productos y de complementos antiocupación que esta gente ha desarrollado, ¿no? Desde puertas de seguridad antiocupación, alarmas y sensores antihumo y antimovimiento, kits de intervención rápida como sprays y ya canales de televisión con series sensacionalistas sobre el tema de la desocupación, asociaciones pseudo-altruistas. Es decir, aquí hay un negocio moviéndose con el tema de los ocupas y los antiocupas sobre todo, muy importante, ¿no? Analizando la composición de Desokupa a través de sus miembros y de sus lazos, lo que nosotros nos dimos cuenta es que ahí dentro había metida gente de todos los ámbitos, ¿no? Desde abogados, pero también gente del sector inmobiliario que venían de fondos de inversión o que venían de grandes grupos tipo Engel & Volkers,
O sea, se rodeaban de gente que ya sabía, vamos, dominaban perfectamente la lógica del sistema inmobiliario, ¿no? Y entonces sabían cómo articular un discurso público, cómo moverse en este campo de la legalidad, ¿no? Interpelando a políticos de su cuerda, interpelando a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, interpelando a pequeños y medianos propietarios, a las televisiones. O sea, han estimulado este pánico moral, ¿no? Y han respondido al final al interés que tiene, pues, quien tiene propiedades inmobiliarias de garantizar la propiedad privada, ¿no? Y de que eso siga siendo un activo con el que especular y enriquecerse. Porque al final no es una historia abierta y explícitamente de extrema derecha, sino simplemente viene a cubrir una historia ideológica que ahora mismo es la que estamos viviendo en el Estado español, ¿no? Que es toda esta radicalización hacia la derecha de la población, ¿no? Y al final estas empresas de desocupación vienen a legitimar esta manera de pensar, ¿no? Esta criminalización de la pobreza, este enemigo público que ahora se lo ocupa, todos estos argumentos que están siendo llevados hacia aquí a buscar falsos culpables, ¿no? En vez de responder a las cuestiones estructurales. Se nos ofreció un alquiler, el cual resultó que nos estafaron. Fue un alquiler que en vez de ser un alquiler, al final estuve en una situación de ocupación, en el cual el propietario no se le ocurrió otra cosa que en vez de charlar conmigo directamente y conversar, pues me envía a unos chicos muy simpáticos y muy inteligentes a visitarme, y fueron los de Fuera Ocupas. La primera vez vinieron llamándome porque tenían mi teléfono, llamando: oye, baja que tenemos que hablar contigo. Bueno, vinieron y tal, y ya entonces a la que estábamos hablando le explico la situación y tal, ya empezaron las amenazas y ya, bueno, empezó el tono a subir. Subí para casa, me siguieron para arriba y empezaron con amenazas, aparte de vejaciones, de ratas, muertos de hambre, ponte a trabajar, etc, etc, de si fuera este mi piso te tiraría por el balcón. A todo esto mi hija con una canguro al otro lado de la puerta, una canguro pobrecita que estaba en situación irregular, y de 20 años, o sea, estaban las dos temblando detrás de la puerta y el tipo diciendo que nos iba a tirar por la ventana a mi hija y a mí. Y lo que hacían era pues cortarme el agua, cortarme la luz, y eso pues lo hicieron hasta en 6 ocasiones, aparte de cortarme la luz. Bueno, era una situación bastante heavy porque venía el invierno, estaba yo con una niña, a las 10 teníamos que estar en casa o incluso antes, era bastante desesperante. Luego yo estaba en el trabajo, que es como os comentaba, que seguramente habían como dibujado unos horarios en los que yo no estuviera en casa o que fuera más vulnerable en mi hogar, el hogar mío y el de mi niña, pues venían, pues claro, empezaban a porrear la puerta como si no hubiera mañana. De hecho, te enganchaban un montón de enganchinas de Fuera Ocupas en la puerta. Y bueno, empezaban a porrear y a decir barbaridades con la niña detrás de la puerta escuchando. No trataban con la policía porque al final ellos eran conscientes de que sus prácticas no son nada lícitas. Así que lo que hacen es machacarte, jugar con la vulnerabilidad de un puto techo y poderte machacar para dejarte en la puta miseria, ¿sabes? Y esta peña no hacía más que machacarte y decirte que eras una rata, que eras una perroflauta. Es que tienen como un discurso bastante mentalizado de que, bueno, que eres un delincuente, y al final es eso, que la única delincuencia o el único gran crimen que tienes es que eres pobre, pero es que el puto propio sistema te ha abocado a esa situación. Entonces, es una mierda. Y era el que te decía, bueno, yo te voy a hacer un favor y tal, venga, te vamos a dar un dinerito, una limosnita y te piras. No, es que no quiero dinero, chico, yo ya estoy trabajando, quiero una vivienda digna que
que al final tengo derecho y si la tengo que hacer así a la fuerza, pues la haré a la fuerza. Joder, tío, es que no estamos hablando de un palacete, es que además son pisos que están hechos una puta mierda, ¿sabes? Y están abandonados y lo único que quieren es especular con ellos y encarecer nuestras viviendas que nos están abocando a salir de nuestra ciudad y de nuestro barrio, de nuestra gente, ¿no? Y consecuencias, sí. Inestabilidad, depresiones, cuando te vienen cuando estás acechado por esta peña, lo único que estás es, no duermes, tienes ataques de pánico por la noche, es que están atacando tu puta madriguera con tu cría, ¿sabes? Al final eres un animal y es una puta salvajada y es muy duro. Y sí, les echas cara y tal, pero luego te quedas puto destrozado y es bastante duro. A ver, para empezar por el principio, todos los desalojos que no se lleven a cabo con una orden, con una autorización judicial, son ilegales, ¿vale? Yo creo que por todas las experiencias que hemos tenido y por todas las noticias que hay en relación con las empresas de desocupación, yo creo que es muy cuestionable el que realmente las prácticas que llevan a cabo las empresas de desocupación sean legales. ¿Qué es lo que pasa y qué problema nos encontramos? Que realmente las prácticas que llevan a cabo estas empresas de desocupación, si bien es cierto que pudieran llegar a ser constitutivas de ilícitos penales, nos encontramos que tenemos problemas para probar realmente esas conductas. ¿Por qué tenemos problemas a la hora de poderlo probar? Pues por varios motivos. En primer lugar, porque la gente, cuando está siendo desalojada de una forma extrajudicial, quiero decir, o bien en las prácticas un poco y por las noticias que hemos tenido de desalojos que se han llevado de esta manera a cabo, pues la gente o bien intenta cubrirse para que no les golpeen, o bien intenta sujetar la puerta para que no se la tiren abajo. Son situaciones de muchísima tensión, de muchísimo miedo, y lo último en lo que estás pensando es en coger un móvil y ponerte a grabar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente no tenemos pruebas gráficas y material probatorio suficiente para luego denunciarlo y poderlo acreditar, más allá de los propios testimonios. Esto como por una parte. Luego tenemos el segundo problema, es la identificación de estas personas, las personas que forman parte o bien de las empresas de desocupación o bien de las personas que llevan a cabo estas prácticas. ¿Por qué? Porque a no ser que en el momento en el que esté sucediendo las personas, las víctimas, llamen corriendo a la policía corra, acuda de una forma rápida y identifique a las personas que allí se encuentran, que además, por otra parte, sí que es cierto que en ese sentido, como que a la policía también le cuesta, por decirlo de una forma elegante, identificar a todas las personas que participan en este tipo de acciones, pues tampoco tenemos identificadas a las personas o a las presuntas, por así decirlo, agresoras. Entonces también tenemos, no solamente que no tenemos material probatorio, sino que además no las tenemos identificadas, y luego tenemos el tercer problema, que normalmente cuando las personas han sido desalojadas de una forma extrajudicial, lo que les pasa es que en la mayoría de los casos no quieren denunciar. ¿Por qué no quieren denunciar? Porque si tú ya no tenías procedimiento, has sido desalojada de una forma extrajudicial, ¿qué vas a hacer? ¿Denunciar a estas personas con todo el susto que has tenido para meterte en un procedimiento penal en el que tendrías que reconocer que tú has estado viviendo ahí y que por tanto podrías ser condenada por un delito de usurpación? Pues la gente tiene miedo y la gente no hace eso. Y vienen de repente determinadas personas que tú las puedes grabar, pero que no son identificadas por nadie, quiero decir, o te viene Daniel Estevez en persona, que a lo mejor puede ser como una cara más reconocible, o a lo mejor alguna de las personas que aparecen en sus vídeos, pero que en cualquier caso también tú las puedes tener, y eso no significa que sea una vinculación directa con la empresa, porque a lo mejor esa persona ha sido contratada por otra empresa o lo está haciendo de forma particular. ¿Me entendéis? O sea, como que... Y luego, además, otra de las muchas cosas que también está pasando es que hay veces que, por así decirlo, en desalojos extrajudiciales hay empresas que se hacen pasar por otras, que no siendo desocupa dicen que son desocupa, y que pueden... O sea, que no todo el mundo, por así decirlo, reivindica su autoría dependiendo, claro, de lo que haya sucedido y el jaleo que se haya montado. De repente, un poco ese imaginario social que se ha creado aquí en este país de es que resulta que te vas a tirar años para echar al ocupa no sé qué, y por tanto que sea necesario este tipo de empresas que puedan llevar a cabo prácticas cuestionables, por así decirlo, cuando no se utiliza una mediación pacífica tal, sino que se utilizan otro tipo de mecanismos, como pueden ser actuaciones más violentas o más intimidatorias. Claro, quiero decir, o sea, sin los mecanismos legales les tenemos. Otra cosa es que a lo mejor a ti no te parezcan
los que tú consideras y tú querrías echar al Ocupa mañana. Ya bueno, pero es que esto lleva unos cauces legales, pero de la misma manera que si te roban el bolso o que si mañana alguien te pega en el metro un bofetón. Los mismos, entonces, ¿por qué unos más que sí? Y luego la parte de que están poco penados, bueno, claro, es que puede parecer que a lo mejor en plan que te puedan condenar a 3 meses de pena multa es muy poco, pero es que las personas desfavorecidas que suelen llevar a cabo, que suelen, por así decirlo, llevar a cabo las ocupaciones, es que una multa así es una condena enorme. Es que yo creo que lo que es peligroso de este tipo de actuaciones y de empresas de desocupación es que realmente, claro, la imagen que le dan a la ciudadanía es la justicia no sirve para nada, la justicia es lentísima, esto está súper poco castigado, tenemos que venir nosotros a llevar a cabo estos desalojos de forma extrajudicial, con maneras más que cuestionables, para llevarlos a cabo. Ese es el mensaje que están dando. Legea gogortu behar dela azpimarratzen dute, eta horretan dabiltza. Erakusle da, azken urtebetean 12 lege proposamen aurkeztu izana, 3 ideiaren bueltan ardazten direnak. Batetik, okupazioa gogorrago zigortzea. Bestetik, poliziaren eskumenak handitzea. Eta azkenik, jabe pribatuetatik haratago, administrazio publikoak edo auzoki elkarteek desalojo eskaera edo salaketa jartzeko eskumenak izatea. Era berean, 2 instrukzio atera dituzte. Bata, desalojo kautelarra eskatzeko argibideak emateko, eta bestea, poliziaren erantzuna homogeneizatzeko naiz perfekzionatzeko. En relación a la instrucción 6/2020, que es una instrucción que hacen para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúen en los casos de ocupación, bueno, esta instrucción, digamos, es la antesala de estos proyectos que están, bueno, pues que están en el Parlamento y que ya han sido publicados en el BOE. Entonces, en esta instrucción tenemos que ver que lo que dan es un protagonismo policial muy fuerte, les dan... bueno, si ya la policía tiene el monopolio de la violencia del Estado, pues con esto lo que les dan es muchísimo poder a la hora de actuar. Y de hecho, este poder policial es lo que merma el propio derecho a la vivienda e incluso el derecho a la asociación, que ya os voy a explicar por qué motivo. Lo que hacen es vulnerar nuestros derechos de la vivienda y nuestros derechos a la asociación, porque incluso llegan a cuestionar que si acaso nos estamos juntando para hacer una asamblea de ocupación, nos pudieran criminalizar como organización criminal. En relación a los proyectos de ley, lo primero que tendríamos que ver es que si no existe un verdadero problema, no debían hacer una ley nueva, porque la ocupación de viviendas no es un verdadero problema social. Lo que es un verdadero problema social es la falta de vivienda. La falta de vivienda es lo que se está convirtiendo en un problema social, la falta y la carestía de la vivienda. Los grupos parlamentarios, en vez de solucionar el problema de la vivienda, lo que vienen a hacer es criminalizar el problema de la vivienda. Lo que vemos es que todos pretenden, pues, modificar el artículo 245 del Código Penal. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que nos viene a decir que lo que ahora se castiga con penas de 3 a 6 meses de días multa, se vendría a castigar con penas de 6 a 18 meses de prisión. Y también cosas muy graves que me parecen a mí de estos proyectos de ley es que todos vienen a, digamos, a rejuntar los términos allanamiento de morada y ocupación. Al hacer esta confusión en los términos jurídicos, lo que nos vienen a decir es que pues quieren solucionar 2 problemas o 2 situaciones diferentes con una misma receta, y todo ello sin tener en cuenta la verdadera problemática social de la vivienda. Y lo que nos vienen a decir es que 2 o más personas ya van a ser un grupo criminal y que si se están dedicando a buscar alternativas de vivienda pueden ser consideradas como un grupo criminal. Por lo tanto, están criminalizando pues el asociacionismo. Hay otra cosa que coinciden también todos los grupos parlamentarios, que es quitar el allanamiento de la ley del jurado. Entonces, ahora mismo el allanamiento de morada se juzga por la ley del jurado y lo quieren quitar. ¿Y qué más cosas quieren hacer? Pues, por ejemplo, quieren hacer que la ocupación y el allanamiento, que es que lo unen continuamente cuando ya hemos visto que son 2 términos diferentes, quieren que vaya por juicio rápido. O sea, no solo, pero es que además es un salto cualitativo y cuantitativo, porque ya no solo lo quieren quitar como un delito de los que se tramita
por la ley del jurado, el delito de allanamiento de morada, sino que ahora lo quieren homologar a la usurpación y juzgarlo como juicio rápido, pues como si fuera un hurto en un supermercado. Y evidentemente ahí hay cosas diferentes. Algunas de estas reformas lo que plantean es que las personas que estén morando, que sí que es su morada en esas casas, aunque no sea comprada, aunque no sea alquilada, sí que es su morada porque es donde despliegan su vida y su esfera íntima vital, lo que quieren es que no tengan ese derecho a su intimidad del domicilio y que no consideren ninguna ocupación como una intimidad del domicilio. Por lo tanto, la policía podría entrar y invadirnos nuestra verdadera intimidad domiciliaria. Por eso digo que estas reformas lo que hacen es retroceder en el tiempo, olvidar lo que aprendimos después de la Segunda Guerra Mundial y que por eso se plasmaron los derechos fundamentales y volver a una Europa fascista donde se está primando más el derecho a la propiedad privada y al poder policial que el derecho al asociacionismo, el derecho a asociarnos y el derecho a a nuestro derecho al techo, nuestro derecho a la vivienda. Y ya no solo nuestro derecho a la vivienda, sino el derecho a la intimidad de nuestra vivienda y a la inviolabilidad de la misma. Entonces, es un retroceso muy importante en materia de derechos fundamentales que todo el arco parlamentario está haciendo de la misma manera. A ver, otra novedad muy importante en relación a estos proyectos de ley que lo que plantean es que se pueda seguir un juicio por usurpación sin la denuncia del propietario. Entonces, esto es un nuevo cambio de paradigma, porque realmente lo que hace... Bueno, si algo defiende este Código Penal, siempre los códigos penales lo que defienden son la propiedad privada y el principio de autoridad. Esas son las bases del Código Penal, de la existencia del Código Penal. En esta defensa de la propiedad privada es donde está el delito de usurpación. Y entonces, ¿qué habíamos visto hasta ahora? Pues que las propiedades privadas que no estaban cuidadas, que estaban abandonadas, que tenían un problema de herencia, eran situaciones donde el movimiento Ocupa, bueno, pues podía tener por lo menos una capacidad de permanencia, ¿no? De estar más tiempo en esas propiedades cuyas titularidades eran un poco dudosas, cuanto menos. Y sin embargo, lo que pretenden ahora es que, porque antes era el propietario o la propietaria quien debía denunciar, y hasta que no se iniciara esa denuncia no se podía actuar. Por ejemplo, Policía Municipal de Iruña, siempre que se ocupa, lo primero que hace es llamar al propietario y le dice: le han ocupado su casa, pásese usted por aquí para poner la denuncia, porque ellos son los primeros que saben que hasta que no existe esa denuncia no pueden actuar. Y sin embargo, el cambio de paradigma lo que quieren hacer es decir, cualquier persona puede denunciar, aunque no sea su propiedad privada. Puede denunciar y va a poder denunciar el ayuntamiento, la comunidad de vecinos o, no sé, igual hasta una inmobiliaria puede denunciar. Entonces, esto cambia mucho el paradigma, porque entonces, ¿qué bien jurídico se está protegiendo con el delito de usurpación? Si ya no se está protegiendo la propiedad privada porque lo puede proteger cualquiera, que nos digan qué paradigma qué bien jurídico se está protegiendo. Y qué bien jurídico ellos dicen que se está protegiendo la paz social. Lo que tenemos que ver es que tanto la instrucción de junio de 2020 o del año 2020 y los proyectos de ley lo que hacen es criminalizar e intentar resolver el gran problema social que tenemos con la vivienda, intentar resolverlo únicamente a través de la criminalización. Entonces lo que tenemos que ver es hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Lo que estamos viendo es que la falta de búsqueda de soluciones al problema real de la vivienda y cómo lo sustituyen por criminalizar a la sociedad civil, a la sociedad que está además buscando estas mismas soluciones de vivienda para sí mismo o para colectivos que son vulnerables. Entonces, este camino a la criminalización, y esto lo único que hago es legislar para ampliar el Código Penal o para modificar el Código Penal para seguir criminalizando, bueno, pues son actitudes que están muy lejos de la resolución de los conflictos reales. Cuando una sociedad tiene un problema de vivienda, habrá que solucionar el problema de vivienda. Reprimir a las personas que ocupan no puede ser nunca una solución de ese problema. Lo único que va a hacer es una sociedad más represiva. Errepresio eta kontrol mekanismo horiek okupazioaren kontrako erasoak impunitate osoz egitea ahalbideratzen dute. Ondorioz, ia ezinezko bihurtzen da baliabiderik ez dutenentzat etxebizitzarako zein antolakuntzarako espazioetarako sarbidea. Okupazioa etxebizitzara sarbidea izateko muturreko baliabidea bilakatzen ari da proletalgoaren zati kolpatuenentzat. Eta beraz, okupazioaren kontrako ofentziba
proletalgoaren etxebizitza sarbiderako aukera bera ukatzen du. Gainera, kontaturik gabeko egoeretan edo modu irregularrean bizi diren norbanako zein pertsonen kasuetan, beraien etxebizitzatik kaleratuak izateko aukera gehiago dituzte, ez? Honek dakarren zaurgarritasun egoera areagotuz. Honez gain, azken aldian ikusten ari gara nola okupazioaren figura hori zabaltzen ari denez, inki okupa deituriko horretara. Lehen pentsa ezina zen, ez? Nola pertsona batek alokairuan baldin bazegoen eta ezin baldin bazuen ordaindu eta etxebizitzan mantentzea erabakitzen baldin bazuen, pentsa ezina edo ezen behintzat ohikoena pertsona horren kriminalizazioa gauzatzea. Ordea kontrakoa izan beharko litzateke, ez? Naiz eta perfil horietako jende gehiena da eta kapitalismoaren edo sistema honen mugak edo arauak errespetatzen dituen edo joku zelai horren barruan mantentzen diren, ez daukate bermatuta bizi kalitate edo bizi baldintza minimo batzuk, ez? Are kontrakoa, ikusten ari gara nola inki okupa figura honekin okupazioaren kontrako ofentziba guzti hau baita hoien kontra edo hoien gainean erortzen denez. Gainera, inki okupa figura hau daukadan jabeentzako alde ona edo esango genuke holan, litzateke desagertzen dutela edo irtenbide bat bilatzen dutela kuantitatiboki arazo handiago bati. Hau da, orain arte, famili batez, ezin baldin bazuen ordaindu alokairua, esan dugun moduan, zegoen kriminalizazio hori gauzatzen. Ordea, gaur egun normalizatzen ari da, kasu horietan pertsona horiek kaleratzeak eta beste pertsona bat edo beste famili bat sartzea etxebizitza horretara eta dituzten ogi apur txiki horiek zurgatzek, ez? Eta ideia hori zabaltzen ari da eta legitimizazioa lortzen ari da batzen okupazio edo okupa figura hori eta inki okuparen bi figura horiek. Badakigu badaudela hainbat mekanismo, ofentziba honen parte direnak, adibidez zenolako fidantzak eskatzen diren hilabeteko fidantzak, 2.000, 3.000, 4.000 euroko fidantzak, izan maiztarrak baloratzeko enpresak, edolako mekanismoak, honek baita dira ofentziba honen parte. Gainera, hauek salatzen edo aurre egiteko antolatzen diren jendeak badakigu zein den erantzuna, errepresioa izan multen bidez edo poliziaren bortitzkeriaren areagotzea. Horren kasu argiak baditugu, adibidez hemen Gasteizen, Baloserraneko blokearen defentzan jasan genituelako 70.000ko isunak, edo Bartzelonan nola 2019tik jasatzen edo areagotu den hori etxebizitza sindikatuen kontrako errepresio hori. Edo Karabentzeleko kasuan baita 40.000 euroko multak, ez? Azken finean, hau da jabe txiki zein handien eta politikari profesionalen diktadura. Jabeen erasoaldi hori ez da etxebizitzetara mugatzen. Hor daude milioika euroko finantziazio iturrietatik edaten ez duten eragileen espazio politiko, sozial zein kulturalak ere. Emateo askotan, higiezinen auzile eta proletargun eskubidena harremantzen dienien, etxebizitzatara mugatzen da lau. Etxebizitzak baitien nahita ez bizitzeko premiazkoek dien bitartego materialak. Baina, okupazioen kontrako ofentzioan eraginek ikusten ditugunien, langile kontrolpeko espazioen kontrako ofentzioa bat ikusi behar dugu, eta hor aurkitzen die espazio politikoek. Gure ustez, norbana ozein kolektibo horok eukiberko luke aukerie, bere bizi proiektu politiko eta jardun kultural o soziala aurrea emateko. Baina, okupazioen kontrako ofentzioak hau sustraitiken mozteu. Eta naiz eta formalki batzeko eskubidea izen, hortago azpiegituraik ez baldin badakeu. Hau da, guk nahi duen antolakuntza hori gorpuzteko tokik ez baldin badakeu, hitz hutsek die, eskubide horiek. Beraz, gure ustez, okupazioen kontrako ofentzioak higiezinen merkatuen funtzionamendu ona bermatzeaz gain, ari kontrajarri dakioken botere politikoat sortzeko o ez sortzeko prebentzio mekanismo bezala funtzionatzeu. Ondorioz, guk
espazio politikoen gan duen eragina azpimarratze dugu, proiektu politiko emantzipatzaile baten premisa dielako, eta zentzu hortan baita ere kokatze dugu zentro sozialistan garrantzile. Batetiken proletarguen eskubide politikoen gotorleku bezala eta era berien hegemonizau berreko botere propio baten lehen urratz bezala. Azpimarra nahiko nuke baita ere, espazio propioak lortzea bidin, etengabeko traba eta oztopuekin aurkitze gala eta beharrezkoa dela hauek borrokatzea. Gure kasuene, esklabata sartu ginenien, argile moztu ziguen, ure moztu ziguen, kriminalizazio jasoenun eta beste hainbat oztopo jarri zizkiguen, baina hau edan nahi aurre egin da lortuenun antolatzeko espazio bat eukitzea. Azken urteetan, okupazioa kolpatzeaz gain, langile kontrolpeko espazioen arteko defentsa eta elkartasun erakustaldien gainbera ere bizi izan du. Horrek guztiak, erantzutea guztiz premiazkoa dela frogatu eta behar bat mahai gaineratu du. Langile kontrolpeko espazioen arteko defentsarako tresna bat behar dugula, tresna horren parte direnen artean osatutakoa eta konpromesu zein bete beharrak ongi definituak dituena, modu disiplinatu baten funtzionatu ahal izateko. Gure kasuan, gaztetxe bat desalojatzeko inpunitatea noraino iristen den ikusi dugu. 20 urte baino gehiago dituen espazio bat, desalojatu digute instituzioetan aurkitzen diren alderdi politikoek, haien botere posizioa baliatuz, horrek inongo ondoriorik izango ez balu bezala. Gure kasuan konkretuki, Lamuza parkeko obrak eta COVID testuingurua baliatuta, gaztetxetik kanporatu gintuzte lehenengo aldi baten, eta horren ostean gu bertara sartu ginen berriz. Bertan hilabete batzuk iraun genituen, baina udaletxeak bere asmoarekin jarraitu zuen, gu bertatik kanporatzea aleia, eta zentzu horretan protesta baten bitartez salatu genuen prozesura, baina ezin izan genuen desalojoa gelditu. Gure kasuan, Lizarrako Sugar gaztetxearen kasuan, espazioa okupatu eta handik hilabete gutxira izan genuen desalojo arrisku baten aurrean, Nafar gobernuarekin zein Lizarrako udaletxearekin negoziaketa prozesu bat zabaltzeko aukera sortu zitzaigun. Prozesu guzti honetan zehar, bai alderdi politikoen interesak zein interes elektoralisten menpeko izan gara, eta oso argia izan da nola esaterako gestio burokratikoak eta askotan azkartu demoteldu egin diren interes hauen arabera. Kasu partikularretan, gerta daiteke okupatu duenaren eta jabearen arteko indar harreman zehatza jabearen aurkakoa izatea. Ez jabea babesgabe dagolako, baizik eta gure indarrak modu egoki baten antolatzen direlako haren geikeriak seinalatu eta borrokatzeko. Modu horretan, espazioa erlatiboki estabilizatzea lortu dezakegu. Erlatiboki diogu, momentu oro desalojatuak izateko mehatzua bizkar gainean edukiko dugulako. Baina tarte horretan lortzen dugun egonkortasunak balio beharko liguke langile kontrolpeko espazioen aldeko lana egiteko. Horretarako, naiz eta guk ere bai Lizarran garrantzia eman eta defentsa mekanismo garatzen ditugun, egia da gure gazte asanblada ez dela dituen gaitasunak ere urriak dira edo mugatuak direla eta beraz, hasieratik ere bai, beste gazte asanblada, beste gaztetxe eta beste guneekin batera antolatu garela. Modu horretan, gaitasunak biderkatu eta desalojo bati aurre egiteko, behintzat aukera gehiago izateko eta eraginkortasun gehiago izateko. Negoziaketa prozesuan zehar, atera dugun beste irakaspenetako bat izan da ere, nola alderdi politikoekin hitz egiterako unean, erabili dituzten argumentuak askotan antzuak izan diren. Oraintxe bertan, zesioak balio digu, zesio honek balio digu, edo negoziaketa honek balio digu gaztetxea bermatzeko eta gaztetxean etorkizuna ziurtatzeko. Baina badakigu hemendik urte batzutara, zesioa bera ere bai izan daitekela arrazoia, erabil dezaketela arrazoi bezala hemendik botatzeko. Beraz, esan dudana, nola bide legaletik aparte, gainontzeko mekanismo bideak garatzea garrantzitsuak diren, instituzioetatik kanpo antolatu behar garen, eta gainontzeko espazioekin batera defentsa mekanismo garatzen joan behar garen, batez ere, espazio hauek defendatu behar izateko, aukera minimo bat izateko. Proletalgoaren autodefentsa espazioak eta antolakuntza politikorako espazioak. Alde batetik kolpatuak eta bestetik auspotuak. Ofentsibak aurrera egin bezala,
langile kontrolpeko espazioen existentzia ezin lor dezakegu legeari lotutako trikimailu eta amarruak erabilita. Prozesu judiziala bera ekidin da baizik. Era berean, langile kontrolpeko espazioen desegonkortasun estrukturalari aurre egitea ezinbestekoa da. Espazioen funtzio soziala guztiz aprobetxatzeko eta hala moduzko espazioekin naiz etengabeko estabilizatze dinamikekin amaitzeko. Horretarako premiazkoa da langile kontrolpeko espazio guztien batasuna, gaitasunak antolatzeko tresna bakarrean batuko dena. Babes tresna lehen urratsa den arren, hortik haratago joatea ezinbestekoa izango da. Babes tresna, espaziorako sarbide unibertsal eta doakoarekin lotu behar da. Kontrol kapitalista botere burgesaren emaitza den bezala, langile kontrola langile boterearen emaitza izango da, eta horrek botere sozialistaren forma hartzen du, gaurdanik eraikitzen joan beharrekoa. Lanaren antolaketa soziala, etaren administrazio zentralizatua dira langile kontrolaren potentzia. Ez dezagun espazioen auzia botere eraikuntza horretatik kanpo ulertu. Langile kontrolpeko espazioak prozesu horren parte dira, eta ez soilik emaitza. Beharrezkoak dira pauso guztiak ematea. Okupazioaren kontrako ofentsiba seinalatzea eta borrokatzea. Langile kontrolpeko espazioen berehalako defentsa tresnak indartzea. Espazioen gaineko langile kontrola zilegiztatzea. Kontrol kapitalista problematizatzea eta instituzio sozialista egonkorrak sortzea. Lurralde osoa langile kontrolpeko espazio izango den estatu sozialistari ateak irekitzeko.